¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos grabando directamente desde casita y esta ocasión estamos haciendo un trabajo, un proyecto escolar donde tendremos una breve explicación de todo lo que es referente a telecomunicaciones, una explicación breve sobre los factores que afectan la comunicación digital. En este caso solamente veremos los más comunes, que son el ruido, la atenuación y por último tenemos el retardo. Entonces, brevemente explicaremos un poquito acerca de ellos, esperando que sea de mucha ayuda para algunos principiantes como yo, que estamos empezando en esto de los sistemas. Bueno, pues vamos a comenzar y bueno, empezaremos con el ruido. En este caso vemos que el ruido consiste en energías eléctricas que son como frecuencias de radio no deseadas que se pueden degradar o distorsionar según la calidad de la señal en cuestiones o algunos efectos de otro tipo. Eh, Esto no es, el ruido se produce en los sistemas digitales y en analógicos eh, no tiene, ahora sí que no es exclusivamente de un solo sistema. Y por ejemplo, en el caso de los sistemas analógicos, la señal se vuelve ruidosa o distorsionada, y se nota como un sonidito algo rasposo. Esto lo podemos ejemplificar en una conversación telefónica donde si no hay una buena señal, estamos hablando que tienes, al momento de que tú recibes la, la comunicación del emisor, se entrecorta la llamada o tienes, se escucha como rasposo, vamos. Y eso es señal que la comunicación tiene un ruido, que es como comúnmente se le llama. También se pueden producir ruidos eléctricos en la línea. Esto es cuando dos señales se juntan y se fusionan en una señal. Entonces, la señal original regularmente en este caso no llega correctamente al receptor y es donde tenemos una pequeña distorsión. Eh, Son dos casos como muy comunes y es como podríamos detectar que tenemos un ruido en nuestras señales, ya sea para emisor o sea para receptor. Para poder disminuir un poco esto, hoy en día es más recomendable utilizar la fibra óptica porque tiene una mayor conductividad para el traspaso de señales en ambos puntos. Voy a enseñarles unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este, que es el primero, que digamos, aquí se puede ver cómo una señal es original y es normal y no tiene ningún tipo de problemas. Pero cuando tiene un ruido, tenemos este pequeño flujo desde el emisor al receptor. Vemos que la señal es inconsistente y ahí podemos ver que tiene un poco de ruido. Y por último tenemos esta señal que está totalmente distorsionada cuando tenemos un par de señales que están viajando en la misma frecuencia, se juntan. Digamos que la señal original, que es esta, tiende a pues totalmente a distorsionar y no ser uniforme para el receptor. Muy bien, entonces para el efecto del ruido, digamos que eso sería como lo más común o lo más básico. Hay muchos ruidos, muchos tipos de ruidos y este vamos a tomar como en cuenta solamente esos para no hacerlo tan largo. Muy bien,
Entonces seguimos con la atenuación. En este caso, una señal con atenuación se refiere a la reducción de la fuerza de una señal. Esto se produce también en cualquier tipo, digital o analógica, y a veces se menciona como una pérdida en la transmisión de señales a grandes distancias. O sea, esto quiere decir que si no tenemos un buen material que pueda ser el que pueda de punto a final ser un buen conductor para esa señal, siempre vamos a tener el problema de la recepción. No tanto en la emisión, porque de la emisión siempre va a salir 100% la señal, y en el recorrido es donde podemos tener problemas si por ejemplo es un cable, si el cable no está bien, si en algún punto está trozado o algo, ahí es donde podemos ir perdiendo información de esa señal, y básicamente cuando llega al receptor, pues o no llega o llega incompleta. Entonces tendremos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Para poder, digamos, soportar un poco este detalle, podríamos utilizar repetidores en el caso de que la señal fuera mediante Wi-Fi, o si es cableada, bueno, tener varios repetidores conectados para que podamos tener una mejor calidad en la señal. Obviamente en este caso también es recomendable utilizar fibra óptica para poder tener una mejoría en cuanto a la calidad de la señal. Las ondas de radio y las ondas de microondas también son algo que puede afectar en el trayecto de todo lo que nosotros tenemos como señales. Estas absorben un poco los bits de las señales que nosotros estamos enviando, y todo esto, si no es controlado, pues se esparce y se va perdiendo información hasta que tenemos una dispersión básicamente de todas esas pérdidas que estamos teniendo. Entonces, digamos que como resumen o como un último punto, estamos viendo que para poder evitar ese tipo de problemas necesitamos buenos materiales, o en su defecto unos repetidores, para poder tener un mayor control de todo lo que se envía a través de ellos. Y bueno, entonces tenemos un ejemplo. Aquí están. Esto, digamos que esto sería como nuestra señal, y esto sería nuestro recorrido. Si se fijan, el recorrido es algo largo. Aquí la señal empieza muy alta. Si tenemos algún problemita por aquí, o si es una sola línea, la señal se va disminuyendo, hasta casi de repente perderla. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de detalles. Bueno, eso es en cuanto a la atenuación. Entonces ahora vamos con el retardo. El retardo en una señal esto se maneja mediante guías de ondas y sobre la velocidad en la que se propagan las frecuencias. Entonces estamos hablando que si esas distintas frecuencias o señales están en un mismo espectro del cuadrante, en efecto no viajan todas al mismo tiempo. Entonces tenemos la desventaja de que, como todas manejan diferentes potencias, o dependiendo el tipo de señal que sea, pueden tener una mayor velocidad que otras, y eso puede causarnos problemas a la hora de enviar nuestros datos sobre a la hora de enviar los datos hacia el receptor. Entonces esto nos ocasiona la distorsión o el retraso, como es lo que estamos hablando,
Y obviamente pues para la única opción para contrarrestar todos esos problemas con los retardos es una técnica que se llama ecualización. En este caso la ecualización se tiene que hacer directamente desde el origen para poder tener una buena señal o en este caso pues estamos hablando de un grupo de señales que se envían sobre el mismo material, ¿no? Entonces, repito, la única opción es ecualizar esas señales para que todas estén parejas, no se junten unas con otras y al final tener una buena calidad en nuestra señal o en nuestra recepción de datos al destino final. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo es una señal ecualizada, donde se ve que todas las líneas, o sea, se encuentran entre ellas, pero no se distorsionan. Entonces está muy pareja y tenemos una muy buena recepción de datos. Caso contrario de que si no están ecualizadas, pues aquí van llegando, aquí salen, pero al final de cuentas si no están ecualizadas vamos a tener toda esa distorsión y vamos a tener mucha pérdida o inconsistencia en nuestras señales. Así es que bueno, eso es lo que estamos viendo con algunos problemitas con las cuestiones de los factores que nos afectan en la comunicación digital. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sirva en alguna ocasión. Eh, somos estudiantes, entonces vamos por el mismo camino. Espero que les sirva, que tengan un muy buen día. Hasta luego.